nos explica en qué consiste la planificación y la actuación en ORM, Online Reputation Management. Hola, hola, hola. Vale, ahora sí. Vale, volver a dar las gracias a Katy porque es un gusto que en este sector haya gente que diga las cosas tan claras, con tanta verdad y también con tanta experiencia detrás, que no lo dice por decir, sino porque tiene un montón de proyectos detrás. Bueno, de años. Yo ahí no me meto. Bueno, ahora lo que nos gustaría es, desde OnBranding, en realidad yo como portavoz, explicaros un poco cómo hacemos las estrategias de reputación en Internet. Estoy 100% con lo que dice Katy, vamos, es que no puedo estar más de acuerdo. Y lo que sí que nos gustaría poder comentar un poco hoy es cómo nosotros nos organizamos en el día a día y cómo nos planteamos justo lo que decía Katy, el hecho de tener que escuchar qué es lo que cada uno de los públicos a los que nosotros luego nos vamos a dirigir y vamos a tener una relación con ellos, cómo realmente les podemos llegar a transmitir lo que nos apetecería. Primero vamos a empezar, si funciona, por unos conceptos básicos, ¿no? Bueno, empezamos por 5 conceptos básicos. El primero es que somos lo que hacemos, lo que decimos, lo que piensan de nosotros, lo que opinan de nosotros y que por lo tanto la reputación no se gestiona, porque como decía Katy, no se pueden gestionar las percepciones que cada uno de nosotros tiene sobre una marca, sobre una persona, sobre un producto, sobre el ítem que sea. Sí que se puede gestionar la identidad de la marca. El segundo concepto es que para nosotros la estrategia de reputación tiene que estar gestionada por públicos y no por medios, que aquí es muy curioso porque se habla como, ya metiéndonos en el término de gestión de reputación online y gestión de reputación offline. Yo he trabajado para multinacionales, he trabajado para diferentes proyectos y es muy curioso porque hay como dos tipos de, bueno, pues de departamentos, ¿no? El departamento de comunicación digital y el que se encarga de prensa, el que se encarga pues bueno, de otro tipo de comunicación más como patrocinio, sponsoring, etc. Desde nuestro punto de vista y también haciendo un poco colación a lo que decía Katy, la estrategia se tiene que intentar gestionar a nivel global, como una estrategia que sea transversal, no que sea solo el responsable de reputación es aquella persona que se tiene que encargar de intentar ver qué es lo que está ocurriendo. No, para nosotros la estrategia es absolutamente transversal. El objetivo debería ser intentar alinear cómo nos perciben versus cómo nos gustaría ser percibidos, pero no solo uno de los públicos que, por ejemplo, podría ser clientes, que muchas veces en el mundo 2.0, cuando se empiezan a hacer estrategias de social media, se va solo pensando hacia el público de clientes, y no es así. Tenemos una relación muy amplia con un mapa de públicos que puede ser interno y también externos, y que luego detallaremos cuáles son. Otro concepto que me gustaría poder destacar es que se tiene que intentar hacer un estudio de la presencia voluntaria y de la presencia involuntaria que cada una de las marcas que vayamos a gestionar tienen en Internet, porque muchas veces se intentan hacer mediciones de cómo está una marca en Internet y se hacen pues, bueno, pues estudios de auditorías, de ruido online o del buzz, pero no se está viendo cuáles son aquellas conversaciones que está generando aquella marca o que aquella persona está generando y que no están siendo en ese momento palpadas y que no se puede saber realmente cuál es la percepción que se tiene de esa marca previa a que haya empezado a tener una comunicación en el 2.0. Entonces eso es ir absolutamente a ciegas. Y por último, creo que se debería de intentar plantear como un objetivo de la empresa o como un headline de la empresa, qué peligros tiene el hecho de no estar gestionando eso. No sé si os habéis encontrado con casos, a nosotros nos pasa continuamente, de marcas que no tienen ni idea de qué es lo que están diciendo sobre ellas, ni si, bueno, qué es lo que piensan de ellas ya, por supuesto, pero que es que no están teniendo en cuenta realmente qué es lo que se está diciendo en ese momento y no conocen cuáles son los peligros de estar teniendo una comunicación que es absolutamente pasiva y que ni siquiera ellos son capaces de poder guiar un poco qué es lo que quieren comunicar. Cuando nos planteamos un plan de ORM, que realmente, tal y como está traducido, iría totalmente en contra de lo que hemos dicho, que es Online Reputation Management, pero a nivel de términos de SEO, normalmente tenemos que ponerlo así para que la gente pueda llegar a nosotros, porque si lo pusiésemos como gestión de identidad corporativa, les costaría muchísimo poder llegar a encontrar el servicio, ¿no?
Lo primero que se tiene que hacer es planificar las estrategias de ORM por públicos. Establecer un sistema de escucha proactiva con herramientas que ya pueden ser de pago, pueden ser gratuitas, pero sobre todo con un analista. No sé si los que estáis aquí estáis utilizando ya herramientas de monitorización. Vale. Las herramientas de monitorización nos las va a explicar Javi, pero creo que es importante que sepamos cuál es el punto que tiene que tener en toda la estrategia de comunicación que vayamos a desempeñar. Después tendríamos que hacer las intervenciones de ORM a nivel de 4 puntos muy importantes. Uno es la guía de portavocía, saber quién va a ser aquella persona que va a ser el portavoz de la marca en Internet. En realidad tendría que ser, si lo planteásemos bien, para cada uno de los públicos quizás tendríamos que pensar en un plan de portavocía diferente. Por ejemplo, no sé si conocéis el caso de eBay. eBay tenía en Facebook el buscachollos, que es una manera de poder acercarse a los diferentes usuarios que están en Facebook de una manera más cercana de lo que normalmente pues, se puede hacer, que es un like a la marca, que sí, que después puede tener mejor o peor relación con las personas que la están siguiendo, pero yo creo que es como un guiño que ellos pudieron conseguir. Os enseñaré varios casos de planes de portavocía diferentes. El siguiente plan tiene que ser el plan de presencia online, que el plan de presencia online es, una vez hemos hecho todo el plan de escucha activa, hemos analizado cuáles son las diferentes percepciones que vamos generando con cada uno de los públicos a los que nos dirigimos y hemos establecido una estrategia, hemos establecido cuáles son los mensajes que queremos comunicar, tenemos que también ver cuáles son los medios en los que vamos a tener presencia. Justo en el caso de la escucha activa es algo muy curioso, pero podemos ver no solo qué es lo que están pensando o opinando sobre nosotros, sino dónde ya hay una relación en base al tema que se esté comentando. Por ejemplo, nosotros tenemos varios clientes y uno de los clientes que tenemos es MyTaxi. Entonces, cuando se hacen todas las escuchas activas, lo que hay que ver es no solo dónde están hablando los taxistas o dónde están hablando los usuarios, sino también dónde están aquellos potenciales usuarios del taxi y tenemos que saber, obviamente, dónde se comunican más. Es más en Twitter, es más en Facebook, se comunican mucho con imágenes, etcétera. Luego tenemos que establecer un plan de contenidos para que nosotros podamos ir haciendo un roadmap de cuáles son aquellos contenidos que se van a ir comunicando en función de cada público, cada objetivo, cada estrategia y luego evidentemente los mensajes. Y finalmente el plan de participación. Es hacer un plan en el que se establecen aquellas directrices de qué es lo que va a ocurrir en diferentes situaciones. No tiene por qué ser un plan de crisis. El plan de crisis, de hecho, podría estar dentro del plan de participación, porque cuando nos encontramos en una situación que el community quizás se queda en un nivel de portavocía inferior a quien debería de contestar, pongo un caso muy claro, por ejemplo, imaginaos un laboratorio que acaba de tener un problema en su cadena de producción y ha intoxicado a 5, 6, 12, 100.000 personas, las que sean. El community le toca ser el que esté contestando y el que esté dando la cara, pues quizás lo que se tiene que hacer es escuchar qué es lo que está generando en Internet todo aquel problema, ver cuáles son las preguntas frecuentes que se está generando en Internet, establecer teléfonos de centralitas para que la gente pueda llegar a emitir sus quejas o sus dudas y luego, evidentemente, poder tener un espacio de portavocía que sea diferente al del propio community, quizás pues, el responsable de producción o la persona que en ese momento se establezca. El plan de crisis, hay empresas que lo establecen dentro del plan de participación y hay algunos que lo quieren específicamente. De hecho, nos vienen clientes que solo quieren que les hagamos el plan de crisis, porque el resto o ya lo tienen hecho o simplemente les urge tanto que necesitan ya tener un plan de crisis. Luego, evidentemente, lo que va a explicar Javi Olmo, las métricas y la medición. Y os vamos a dejar también unas mejores y peores prácticas que creemos que cada empresa tendría que hacerse las suyas propias, porque una cosa son una serie de mejores o peores prácticas que nosotros hemos podido analizar, pero luego cada empresa tiene que saber dentro de su sector cuáles son aquellas empresas de la competencia, cómo funciona el sector y qué es lo que más o menos le puede estar sirviendo. Y finalmente, conocer evidentemente el marco legal que implica el hecho de estar en Internet de forma activa y en el caso de no estar de forma activa y estar de forma pasiva, qué es lo que nos podemos encontrar. Por lo tanto, tendríamos que establecer dentro del plan 3 fases simultáneas. La primera tiene que ser la de escucha, justo por lo que decía Katy, porque es muy importante, antes de empezar a comunicar algo, saber, primero de todo, a quién me voy a dirigir, luego, cuáles son los objetivos que tengo con aquellas personas. Pero evidentemente, antes de poder establecer un objetivo, tendré que saber qué es lo que
que es lo que estás generando desde el principio. El siguiente punto va a ser el de plan de participación. Os he dejado los diferentes puntos, no solo la política de participación y la portavocía, sino el protocolo de actuación y de operativa. Y la última es la integración. Yo creo que esta es la más difícil, pero vamos, con diferencia, porque mira, el plan de escucha activa te lo pueden contratar. Tú como consultora puedes intentar hacerlo lo mejor posible con las herramientas que sean posibles y con el analista de datos que tengas. Puedes sacar una serie de conclusiones. Se establecen después una serie de patrones, pero el último punto, y más en esta época y a día de hoy, con los pocos recursos que hay, que tú le des unas directrices a una empresa y que esa empresa las pueda implementar, muchas veces por una cuestión de recursos es prácticamente imposible que lo puedan hacer tal y como está establecido. Por lo tanto, creo que este punto al final es el que más cuesta para que se pueda llevar a cabo. Intentando analizar un poco 3 pilares básicos que tiene que tener el plan, nosotros le damos muchísima importancia a la primera fase. La fase que sería del mapa de públicos, esto los que vienen de comunicación lo tienen ya trilladísimo, pero los que no vienen de comunicación a veces empiezan pues a establecer su estrategia en social media sin haber hecho primero un mapa de públicos. Esto es importantísimo y como tendréis todas las presentaciones podréis ir viendo ejemplos de mapas de públicos con todos los públicos que son internos, los que son externos, cómo lo establecemos nosotros incluso a nivel de procedimientos, que muchas veces también cuesta mucho establecer antes de poder empezar con la propia estrategia, cuáles son aquellos documentos que vas a tener que rellenar y que vas a tener que ir consultando en el día a día y aquí os pondremos algún ejemplo. Para no alargarme mucho con este punto, lo primero que he comentado a nivel de escucha, creemos que tendría que tener estos diferentes patrones. El primero sería poder analizar la marca y el entorno. Es importantísimo. Tenemos un cliente, por ejemplo, que es Barcelona Aquaris. Y Barcelona Aquaris es una empresa que se dedica a hacer diseño de acuarios de lujo. Pues llegan a un cierto tipo de personas a nivel económico. Cuando empezamos a trabajar para ellos, tuvimos que analizar cuáles eran aquellas empresas de la competencia que estaban en Barcelona. Porque, hombre, si yo me quiero posicionar con mantenimiento de acuarios o diseño de acuarios o, diseño o mantenimiento de acuarios, es muy importante que los ubique a nivel de geolocalización, que sepa que es en Barcelona, porque me da igual que esté muy bien posicionado si al final la gente que me va a llamar desde fuera. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Analizar muy bien cuáles eran aquellas conversaciones que había cuando alguien quería ir a instalarse un acuario en su casa y además que fuese de un nivel económico bastante alto. En Barcelona pues no había. Entonces, como no había, tuvimos que buscar ejemplos de estudio que a la persona de la empresa que nos lo había contratado le estaba interesando. Por ejemplo, nos encontramos un caso en Alemania y otro caso en Japón y otro caso en Estados Unidos. ¿Conocéis los de Discovery Max, los de Aquarius XXL? Pues estos acuarios ya estaban, y toda esta gente que está detrás del programa, ya estaban en Internet antes, no es un casual, ¿eh? O sea, evidentemente ellos hacen búsquedas y a nivel de redacción, si encuentran algo que ya les parece suficientemente curioso y que además la gente responde bien, pues evidentemente les acaban contratando. Por eso es muy importante en este primer punto intentar encontrar referentes, incluso a nivel de competencia, si son directos o si no son directos tuyos, pero para que puedas ir estableciendo lo que os comentaba de las mejores y las peores prácticas dentro de tu propio sector. Obviamente identificar la situación actual de la marca, hacer un mapa de usuarios de la propia comunidad y en el caso de que ya tenemos establecido una comunidad y tenemos usuarios actuales, os enseñaré ahora cómo los podemos analizar. Evidentemente otro de los puntos sería analizar los principales medios en los que nos están mencionando, esto nos lo explicará muy bien Javi. Lo que os comentaba antes, la gente que por ejemplo está buscando el montarse un acuario, ¿qué creéis? ¿Que busca más texto o que intenta tener más a nivel de multimedia o busca más, por ejemplo, imagen o vídeo? ¿Qué es? Se analiza todo, se establece una estrategia a nivel de plan de contenidos y se empieza a comunicar. En resumen, los públicos serían a nivel interno usuarios actuales, que son los que ahora vamos a analizar, evidentemente empleados, y aquí, bueno, es que no puedo hacer más hincapié a empleados y becarios, para mí es exactamente igual, pero me da mucha rabia porque muchas veces no se les tiene en cuenta.
y es aquello como, empleados, bueno, sí, no, se van a hacer un LinkedIn y sí, hombre, tenemos un perfil de empresa en LinkedIn, pero no se establecen realmente canales que sean sólidos y que sean consistentes con el empleado. Y bueno, lo que acaba de decir Katy, cuando alguien se está marchando de una empresa o tú le has hecho fuera a esta persona, evidentemente los que más información pueden tener sobre la empresa son ellos, con lo cual vamos mal si no lo tenemos bien gestionado. Luego a nivel externo, algunos de ellos, hay muchísimos y cada empresa pues también tiene los suyos, pero por ejemplo prospects, líderes de opinión, inversores, partners, ya sean actuales o futuros, instituciones, medios de comunicación, medios sociales online que están ya casi trabajando como si fuesen medios de comunicación, proveedores y opinión pública. Los usuarios actuales. Imaginaos que estamos en una comunidad y nosotros hemos establecido, nos lo hemos sacado de la manga, esto no es una cosa que exista, simplemente es una teoría que tenemos desde hace ya años, 4 tipos de usuarios actuales. Tenemos los apóstoles, que serían los heavy users, los brand fanatics, hay evangelistas, hay muchas maneras de llamarles. Los siguientes son los internetaholics, que serían, bueno, luego os explico, los sleepers y los judas. Os explico un poco, primero identificamos los usuarios actuales, después establecemos objetivos y luego estrategias para cada uno de ellos. Los apóstoles normalmente los intentamos medir a nivel cuantitativo y cualitativo. Cuando tenemos el acceso a estadísticas dentro de una comunidad, ya sea propia o sea externa, intentamos establecer lo que llamamos una media de conexión. Si, por ejemplo, se ha establecido en que la media son de 3 conexiones diarias, por ejemplo, todos los que estén por encima de esas 3 conexiones diarias y además a nivel cualitativo sus conversaciones son positivas, pues les vamos a establecer en el cuadrante de apóstoles. Los internetaholics serían aquellos que a nivel de conexiones están en un nivel medio de conexiones, pero que no tienen un apego con la marca. Puede ser que les estemos monitorizando, que tienen más apego con otra marca de nuestro propio sector que no con la nuestra. Luego tenemos a los sleepers, que son aquellos que se han dado de alta o nos siguen, pero realmente tienen una manera de relacionarse completamente pasiva. Son pues bueno, la típica situación que te das de alta en Hi5, todo el mundo va recibiendo notificaciones de Hi5, pero es aquello que tú estás allí, pero eso es un sleeper total porque nadie se conecta. Y luego el último serían los judas. A mí personalmente son los que más me gustan, porque como siempre me ha ido más la gestión de la crisis, los judas me chiflan. Mucho más que los heavy users de calle. ¿Por qué? Porque con los judas, y ahí tiene mucho que ver, ojo lo que voy a decir, el tema de la seguridad, pero os explico por qué. Porque muchas veces los judas no son reales, es lo que decía Katy, puede ser que la competencia, y no estoy descubriendo nada nuevo, la competencia muchas veces intenta ir en contra nuestro, ¿vale? Pues se pueden establecer perfiles falsos, pueden intentar generar una serie de comentarios negativos, nos pueden hacer ataques contra nuestros propios servidores, una serie de prácticas que evidentemente no son nada buenas ni son recomendables, pero que nosotros las tenemos que saber detectar. Y muchas veces, si no sabemos hacer unas buenas estadísticas de la propia comunidad, vamos a intentar, nos vamos a confundir entre lo que podrían ser apóstoles y los que son judas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en el 2006 en Alemania para una empresa que es StudiVZ, y esta empresa tenía unas estadísticas en las que se podía ver a nivel cuantitativo cuáles eran aquellas personas que tenían más y menos conexión. Pero es que casualmente los judas tenían casi a veces más conexión que los apóstoles. Entonces, claro, tú puedes intentar establecer políticas de premios con la gente que más se conecta, pero tú no estás viendo cuál es la relación que tienen con los otros usuarios o si te están minando la comunidad. El objetivo que hemos de establecer con ellos, en principio, sería los apóstoles, intentar convertirles en pushers de la marca. Pushers o aquellas personas que, como en sí ya tienen una actitud muy proactiva respecto de nuestra marca, lo que podemos intentar hacer es motivarles y darles responsabilidades para que puedan ir haciendo alguna cosa por nosotros. Yo creo que, bueno, en general en el social media esto es muy fácil de detectar. Tú puedes ver cuáles son aquellos usuarios que cuando tú subes un concurso o cuando tú estás intentando, pues no sé, animar a alguna serie de conversaciones, la gente ya está muy activa y ves a aquellos que siempre repiten, que siempre te dan el like, que siempre te felicitan, que siempre tal. Pues esto es lo que vamos a intentar conseguir con ellos. Luego, con los internetaholics, el objetivo sería intentar acercarles cada vez más a un punto de vista que sea más de apóstoles. Con los sleepers, intentar despertarles,
Un ejemplo a nivel técnico sería, ¿sabéis? LinkedIn, que conforme vas rellenando el perfil te va como motivando, ya tienes el 80% del perfil relleno, ya tienes tal, te va un poco tutorizando y te da los beneficios de estar teniendo una actitud más proactiva. Y con los Judas, parecería que la flecha tiene que estar hasta aquí. Hay algunos, es muy curioso, que cuando tú gestionas bien una crítica con algún Judas, a veces se te convierten en apóstoles, que normalmente lo que quieren es que se les escuche porque pueden ser o un competidor o un ex empleado con quien no has gestionado bien justo, por ejemplo, una de las situaciones que te puedes dar, como sea un despido, un problema con ellos, un tema con el sindicato, pero que no tienen por qué tener algo en contra de la marca, pueden tener algo en contra de una situación en concreto. Pues lo que intentaríamos es escucharles, por supuesto, pero luego también acallar un poco la revolución que puedan estar organizando dentro de la propia comunidad. Estos son los ejemplos que os he dejado a nivel de mapas de públicos, lo podéis ir viendo, hemos establecido un ejemplo que ya ha pasado más de 5 años, con lo cual os lo puedo compartir. Me quedo en la última parte, que son las acciones. Y aquí, bueno, de verdad que os lo va a explicar súper bien Coque y Miguel Pascual, a nivel de posicionamiento de contenido, cómo nos podemos ayudar de diferentes técnicas, por ejemplo, de SEO, para que seamos capaces de intentar comunicar lo mejor posible lo que nosotros queremos hacer llegar y tener una interlocución en la red, que véase, una portavocía puede ser de aproximadamente 4 formas. La primera de todo es la corporativa, que es la que más conocemos, es la marca como marca, con su logotipo, con sus mensajes más alineados con lo que normalmente se ha hecho a nivel de comunicación. La segunda sería, por ejemplo, a nivel profesional, me estoy dando a conocer como un community de la marca tal. La tercera sería a nivel personal, que una persona se pueda identificar con la marca, pero no tiene por qué ser el community, puede ser simplemente un evangelista y está ahí intentando pues comunicar lo que la marca también le interesa. Y a nivel de ficción por campañas, por ejemplo, lo que estaba diciendo del buscachollos, que en el caso de eBay es una manera de poder acercarse, o como por ejemplo el de Génesis, que tiene no me sale el nombre, no, es un erizo, exacto. Vale, repasando las recomendaciones generales, escuchar, invertir, circular esa información internamente, esto es importantísimo. Muchas veces nos pasa que, bueno, pues que por el motivo que sea, nos cuesta mucho intentar hacerle ver a la persona que tiene que tomar una decisión sobre la estrategia que quizás el problema principal es la interlocución que esa persona tiene. Imaginaos que el problema viene desde el portavoz oficial de la empresa o de uno de los líderes públicos de la empresa y cómo se lo podemos comunicar a esa persona. Explicar la posición de la empresa a la comunidad, importantísimo, nosotros tenemos realmente un poco esa obligación. Buscar líderes de forma interna y de forma externa y encontrar vías de colaboración entre la comunidad y la empresa. Creo que son un poco un repaso de algunas de las prácticas que tendríamos que hacer. Hay algunos casos de estudio que os he querido dejar, me vais a permitir simplemente que los cite porque no tenemos mucho más tiempo. Quiero que estén muy relacionados con problemas de seguridad y con problemas de legalidad más en entornos digitales. El caso de Toyota, no sé si conocéis el hacking interno que tuvo Toyota. Bueno, pues en Toyota Supplier hubo un problema con uno de los ex trabajadores que cuando le echaron a la calle, él lo que hizo es hackear toda la comunidad de Toyota Supplier y cambió todos los usuarios y las contraseñas y les dejó sin poder operar durante bastante tiempo. Consecuencias económicas, tela, reputacionales, pues entiendo que también, y legales, obvio. El caso de Costa Cruceros, empresa para la que trabajé durante 6 años. Esto lo viví en primera persona y es súper duro. En el caso de StudiVerzeichnis, lo que os decía de la comunidad que teníamos en Alemania, nos copiaron 48.000 perfiles en 4 horas, lo subieron a YouTube, lo difundieron, nos pidieron 80.000 euros a cambio, amenazaron con vender la información a bandas de Europa del Este. La empresa, bueno, el hacker, que no es un hacker, que es un ciberdelincuente, intentó quedar con nosotros, se quedó con él, también venía la policía, fue a la cárcel y duró 1 semana en la cárcel y se suicidó. O sea que relación tienen. El caso súper conocido últimamente de Burger King con el problema de McDonald's.
Jeep también ha tenido el mismo problema de usurpación del perfil. Esto, como guiño, ya lo explicará Marc esta tarde, pero ojito con Google Groups y con cómo estamos compartiendo la información y la visibilidad que estamos dando, porque a veces nos podemos encontrar con grandes momentos. Si queréis hacer alguna prueba, por ejemplo, poned documento confidencial o poned el dominio de una empresa, @ y el dominio de una empresa, y ver cuántos documentos en Drive están en abierto. Casos de espionaje industrial que luego se explicarán. Y mejores y peores prácticas las vamos a dejar para el final del congreso y luego pues vamos a establecer el white paper, como decía Mariel, donde podréis ver el resto de las mejores y peores prácticas de cada uno de los sectores. Y muchísimas gracias. Cualquier pregunta las hacemos después, ¿vale?